¿Qué tal? Les saludo con el gusto de siempre. En esta ocasión revisaremos la manera en que podemos nosotros resolver un diseño en cuadro latino. Este diseño en cuadro latino lleva dos factores de bloque, como lo podemos ver en este resumen. Ahora nuestra fuente de variabilidad es el tratamiento, el bloque 1, el bloque 2 y el error aleatorio. El diseño en cuadro latino nosotros lo podemos ver, su característica principal está representada en la pantalla. Como podemos ver, se le conoce como cuadro latino, bueno, porque en esta ocasión uno de nuestros bloques es el carro y tenemos 4 carros. Otro de nuestros bloques es la posición y tenemos 4 posiciones, y al interior nosotros tenemos 4 tratamientos. En este caso, nuestro ejemplo nos habla de la comparación de 4 marcas de llantas. Los 4 marcas de llantas se refiere a la marca A, a la B, a la C y a la D, los cuales están en el interior del cuadro. Muy bien. Y como bloque se consideró que podía influir el tipo de carro al que se le coloca la llanta y la posición en donde se coloca la llanta. En un carro sedán nosotros podemos encontrar 4 posiciones: la delantera del lado izquierdo, la delantera del lado derecho, la trasera del lado izquierdo, la trasera del lado derecho. Y bueno, pues 4 marcas de carro, 4 marcas distintas, algunos vehículos sedán, los que ustedes consideren. Al final, aquí lo que nos interesa pues es ejemplificar la manera en cómo podemos nosotros realizar o resolver, darle solución a un ejercicio hablando de un cuadro latino. En este cuadro latino, nuestro interés, como en los ejercicios anteriores, es llegar a un análisis de varianza. Este análisis de varianza está representado con esta tabla que ahorita vemos en la pantalla. Este es el diseño en un cuadro latino y ese es el análisis de varianza al que nosotros tenemos que llegar. Como podemos ver, en el lado derecho de nuestras F calculadas encontramos una F calculada para los tratamientos, para los renglones, para las columnas, lo cual me va a permitir a mí hacer una prueba o realizar 3 pruebas de hipótesis, pero mi interés principal se encuentra en los tratamientos. A fin de cuentas, recordar que en estos diseños solamente es nuestro factor de interés un tratamiento, el cual vamos a evaluar y vamos a comparar. Muy bien, iremos dando solución para el llenado de nuestra tabla ANOVA. Lo primero que es importante hacer mención es que yo tengo en cada una de estas celdas tengo un valor y aparte tengo la letra. Si junto la letra y el valor, pues ya se va a considerar como texto, para lo cual no voy a poder realizar yo la sumatoria ni las operaciones necesarias para poder llevar a cabo mis cálculos. Por lo tanto, en esta columna tengo exclusivamente números y voy a realizar sumas de cada una de las columnas. Y también voy a tener sumas de los renglones, que si lo hago de esta manera no genera ningún problema. Muy bien, al final debo de tener la sumatoria total. En este caso pues me da 193. Ya que hice sumas de renglones y columnas, ahora me voy a ir a recolectar, a ordenar los valores de los tratamientos. Primeramente voy a poner en esta columna todos los valores de A, y el primer valor de A que yo tengo es 17. El siguiente valor de A es 14. El siguiente valor de A es 13. Y el siguiente es 13.
El valor de B siguiente es 14. Bueno, hecho esto, ya avancé un poquito. Lo que fui entonces acomodando todos los valores de A, todos los de B, todos los de C, todos los de D. Al final voy a sacar sumatorias de estos valores. Y listo. Más para llevar un poquito de orden. Puedo pintar algún color distinto. Muy bien. Ya con estos datos puedo continuar y comenzar a obtener las sumas de cuadrados. Las sumas de cuadrados me voy a apoyar para las fórmulas y de alguna manera ejemplificarlas. Me voy a apoyar de esta tabla que hace referencia a las fórmulas del cuadro latino. Estas fórmulas son repetitivas y si ustedes analizan los videos anteriores en el que vimos el diseño de bloques completos al azar, vamos a observar pues que las fórmulas se van repitiendo. Aquí nosotros podemos observar un patrón y más que explicarlo, pues me gustaría que ustedes lo identificaran y que fueran viendo cuál es ese patrón. Lo que sí es que al final de la fórmula, pues este mismo valor se repite. Cuando estamos hablando de las sumas de cuadrados, pues lo que se eleva al cuadrado, las sumas de cuadrados, los tratamientos, perdón, lo que se eleva al cuadrado, pues es las sumatorias de los tratamientos. Si es del bloque 1, bueno, pues lo que se eleva al cuadrado son las sumatorias del bloque 1. Si es del bloque 2, lo que se eleva al cuadrado son las sumatorias del bloque 2 y todo lo demás se va repitiendo. Entonces, hasta cierto punto es sencillo hacer estos cálculos. Simple y sencillamente voy a apoyar de las fórmulas para que nosotros las tengamos de manera visual. Bueno, comenzaremos con la suma de cuadrados del tratamiento. Y para ello lo haré de la siguiente manera. Es elevar cada una de las sumatorias de los tratamientos. Los tratamientos yo los tengo aquí ordenados. Por lo tanto, cada uno de estos datos lo voy a elevar al cuadrado. Y este resultado lo voy a dividir. Me dice mi fórmula entre K. K es el número de tratamientos. Ahorita no escribí yo en ninguna parte el valor de K. Voy a hacer que esté el valor de K aquí. Ahorita lo coloco. Muy bien. Y esto a su vez le voy a restar la suma de todos los datos elevado al cuadrado y dividido entre n mayúscula. N mayúscula lo voy a poner aquí abajo. Cierro paréntesis y ya tengo lista mi operación. Me marca un error. Bueno, primero voy a agregar aquí el valor de K. Ya dijimos que K es el número de tratamientos, en este caso son 4. Y aquí voy a agregar el valor de N. Y N es el número de todos los datos obtenidos. Al yo agregar estos datos, me arroja la suma de cuadrados del tratamiento. Ahora voy a obtener, como me lo va indicando mi fórmula, la suma de cuadrados del bloque 1. Esta suma de cuadrados del bloque 1 me dice que es igual. Bueno, primeramente el bloque 1 me recomienda que sean los renglones. Entonces, los renglones se refiere a las posiciones y aquí encuentro yo las sumatorias. Puedo hacerlo de dos maneras. Nuevamente puedo ir capturando toda la fórmula, como lo hice anteriormente. O la otra manera, que es un poco más sencilla, voy a copiar toda esta fórmula. Pero fíjense la manera en cómo lo hice. Aquí en la barra de fórmulas copié la fórmula, le doy escape, doble clic, pego la fórmula. Y lo que voy a cambiar son estos valores que están al interior, solamente estos, porque el resto de los valores se repite. Entonces es este dato elevado al cuadrado más
este dato elevado al cuadrado más este dato elevado al cuadrado más este dato elevado al cuadrado. Le doy Enter. Ahora trabajaremos con la sumatoria de cuadrados del bloque 2. La suma de cuadrados del bloque 2 me dice que son las columnas. La fórmula, si observan, pues es lo mismo, nada más que ahora voy a tomar en cuenta las sumas que tengo yo en las columnas, estas de aquí abajo. Por lo tanto, lo que puedo hacer, lo hago de la misma manera. Tengo copiada mi fórmula, simplemente le doy pegar, borro esto y voy capturando cada uno de estos datos y lo voy elevando al cuadrado. Y listo. Ya tengo mi sumatoria de cuadrados de los tratamientos, mi sumatoria de cuadrados del bloque 1 y la sumatoria de cuadrados del bloque 2. Obtendré entonces la suma de cuadrados total. Para sacar la suma de cuadrados total, si observamos nuestra fórmula, nada más lo que se repite es la parte final. Aquí al interior me dice que es cada uno de los datos elevado al cuadrado y sumado. Entonces puedo pegar mi fórmula y aquí en esta parte voy a borrar todo esto de aquí. Voy a meter una función que se llama suma producto. La puedo escribir suma producto hace que cada uno de estos datos se eleve al cuadrado y posteriormente se sume. Entonces selecciono la matriz 1, son los argumentos que me pide. Posteriormente selecciono esta misma matriz como matriz 2. Si observan, aquí dividí entre una coma. Y posteriormente volví a seleccionar la matriz. Cierro paréntesis. Y con esto ya tengo todos los argumentos. Le doy Enter. Por último, obtenemos la suma de cuadrados del error. Esta suma de cuadrados del error me dice que es igual a la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados del tratamiento menos la suma de cuadrados del bloque 1 menos la suma de cuadrados del bloque 2. Y aquí tengo yo la suma de cuadrados del error. Con esto tengo completa la primera parte de mi tabla nova y con ello puedo ir integrándola. Muy bien. Adelanté un poquito, yo ya fui capturando los encabezados de mi tabla nova. Ahorita lo que voy a hacer pues es nada más ir copiando los datos, las sumas de cuadrados que ya tengo en la parte superior. Primeramente la del tratamiento, posteriormente la del bloque 1, posteriormente la del bloque 2, posteriormente el error y por último la suma de cuadrados total. Con estos datos puedo ya ir integrando mi tabla nova. Me voy a guiar un poquito en los grados de libertad de esta misma tabla del cuadro grecolatino, como lo mencioné hace un momento. Como se repiten los datos, bueno, pues me voy a apoyar de esta misma tabla. Muy bien. Bueno, aquí en esta misma tabla no varía prácticamente más que los grados de libertad del error, que ahorita los vamos a revisar en nuestra tabla nova que tenemos para el cuadro latino. Aquí está. Bueno, nos guiaremos con estos para los grados de libertad. Entonces es K-1. Lo voy a poner directo. K-1 es igual a 3. Aquí igual K-1, K-1. Los grados de libertad del error me dice que es K-2 por K-1. Bueno, entonces esto
quiere decir que vamos a tener igual a 2 por 3. Y los grados de libertad total me dice que es k al cuadrado menos 1. K al cuadrado son 16 menos 1, tendremos 15. Y podemos sacar nuestro cuadrado medio. Los cuadrados medios, recordar nada más, es la suma de cuadrados entre sus grados de libertad. Y esto mismo lo hacemos hasta el cuadrado medio del error. Aquí yo puedo redondear un poquito. Le puedo dejar a 2 decimales. La f calculada la voy a obtener dividiendo el cuadrado medio del tratamiento entre el cuadrado medio del error. Divido cuadrado medio del bloque 1 entre el cuadrado medio del error. Divido el cuadrado medio del bloque 2 entre el cuadrado medio del error. Y aquí tengo ya mis valores f calculados. Lo puedo redondear, dejarlo a 2 decimales. La f crítica, utilizaremos una función de Excel, dist fin. Yo ya las tengo usadas recientemente. Si alguno de ustedes no la encuentra, se va a todo, la buscamos, dist fin, le damos a aceptar. Me pide una probabilidad que por estándar es de 0.05. Los grados de libertad 1 hace referencia a los grados de libertad del renglón. En este caso son 3. Los grados de libertad 2 son los grados de libertad del error. 6. Y damos a aceptar. Si observamos, esto se va a repetir. Vuelvo a aplicar esta función usada recientemente, dist fin .05. Grados de libertad 1 es 3, el que tengo en el renglón. Grados de libertad 2 son los del error. Y nuevamente lo vuelvo a hacer. Bueno, insertamos aquí distribución f inversa, aceptar, probabilidad 0.05, grados de libertad 1, los del renglón, grados de libertad 2, los del error, me da los mismos valores. Muy bien, aquí está ya redondeado. Estamos en condiciones para realizar nuestra evaluación, probar nuestras hipótesis. Entonces, lo primero que nosotros debemos de tener en cuenta, pues es que este 4.76, nuestra f crítica, divide nuestra región o nuestra gráfica, una distribución f, aquí presentada en la pantalla. Este 4.76, al ser nuestro valor crítico, divide nuestra distribución en la región de rechazo y en la región de aceptación. Los valores en la distribución f inician en 0 y conforme avanzan a la derecha va adquiriendo valores más grandes, más positivos. Bueno, entonces realizamos nuestra prueba. Para el primero tenemos un valor f calculado de 11.42. Ese 11.42 caería del lado derecho en la región de rechazo. Por lo tanto, nuestra conclusión sería rechazar la hipótesis nula. Para el segundo caso, el 2.30 es más pequeño, por lo tanto se acepta la hipótesis nula. Entonces es aceptar la hipótesis nula. Y para el caso del bloque 2, como es 14.40, igual se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, nuestra conclusión, ya hablando en los términos que nos presenta nuestro ejercicio, nosotros estamos diciendo que efectivamente existe al menos un tipo de llanta que marca diferencia en el desgaste. El bloque 1 referente a la posición no influye en el desgaste de las llantas.
Pero el bloque 2, que es referente al carro, este sí influye en el desgaste de las llantas. Aquí pues nuestra decisión va en el sentido de que ahora lo que debemos de investigar, cuál es la llanta que más nos conviene, cuál es la llanta que menos se desgasta. Para ello pues podemos apoyarnos un poquito ya de un software un poquito más centrado en la cuestión estadística, como lo es Minitab. Antes de iniciar el Minitab, podemos nosotros también hacer la prueba mediante el valor P, que es ya hablar de la probabilidad. Esto también lo habíamos comentado en un video anterior. Este valor P, lo que hago yo es convertir este valor F en probabilidad. Para convertirlo en probabilidad, me voy a función, utilizo la función distF, que es un poquito para las versiones anteriores, o dist.f.cd. La que sea de las dos me va a arrojar los mismos resultados. Voy a dejarlo como dist.f.cd. Aquí en donde está la X voy a seleccionar mi F calculada. Grados de libertad 1. Voy a hacer referencia a los grados que tengo en el renglón. Grados de libertad 2. Hago referencia a los grados de libertad del error. Le doy a aceptar. Esto lo puedo redondear un poquito. Y lo mismo voy a hacer con los siguientes dos. Puedo arrastrar esta fórmula. Simple y sencillamente voy a congelar los grados de libertad del error. Para hacerlo un poquito más rápido. Y aquí tengo yo las probabilidades. Como ustedes se pueden dar cuenta, y para explicarlo de una manera muy rápida, este valor alfa que tengo aquí me da una probabilidad de 0.05. Las probabilidades ahora las voy a contar del lado derecho hacia el lado izquierdo. Esto quiere decir que si mi probabilidad es mayor que el 0.05, caería en la región de aceptación, pero si mi probabilidad es menor que el 0.05, caería en la región de rechazo. Por lo tanto, aquí yo puedo observar que mi probabilidad es menor que 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Aquí yo puedo observar que mi probabilidad es mayor que el 0.05, por lo tanto cae en la región de aceptación y se acepta la hipótesis nula. Mi probabilidad en este caso es menor que 0.05, por lo tanto cae en la región de rechazo y se rechaza la hipótesis nula. Con estos valores pues venimos a reafirmar las conclusiones que hace un momento habíamos realizado. Muy bien, ya aquí nosotros podemos migrar un poquito a Minitab y resolver este ejercicio también en Minitab, para lo cual lo que ocupo es ordenar en la lógica de Minitab los datos que ya tengo aquí. Voy a colocar posición, carro y tipo de llanta. Y bueno, aquí voy a poner registro. Lo que ocupo es que cada uno de estos datos esté correctamente identificado, tanto con el tipo de llanta, como con la posición, como con el tipo de carro, para lo cual debo de ir ordenándolos adecuadamente. Lo haré muy sencillo y lo haré de la siguiente manera. Voy a copiar posición de la 1 a la 4 y las voy a pegar. Estas posiciones iré ordenándolas de tal manera de que se vayan repitiendo. Ahora copiaré el tipo de llanta junto con el registro. Tipo de llanta y registro, las iré pegando. Y estarán ustedes de acuerdo en que el carro, todos estos datos que están aquí pertenecen al 1. Copio nuevamente esto. Los pego. Y ahora estos pertenecen al 2. Muy
Muy bien, continuaremos entonces con el llenado, y así de esta manera es una manera muy sencilla en la que podemos ir llenando rápidamente. Ahora estos pertenecen al 3. Bueno, y los últimos una vez los voy colocando. Y todo quedó ordenado en la lógica de Minitab. Ahora me voy a donde dice estadísticas, ANOVA, modelo lineal general, mi variable de respuestas donde tengo yo la columna de registro, mis factores, la posición, el carro, la llanta. Lo demás lo puedo dejar como está, simple y sencillamente lo doy a aceptar. Esto a mí me va a permitir observar la tabla ANOVA que acabo de elaborar en Excel. Yo puedo observar y ver que los resultados coincidan. Bueno, para los tratamientos que son las llantas 11.42, 11.42. Para el carro 11.40, aquí está. Para la posición 2.30, aquí la tenemos. Muy bien. Nuestra tabla nueva pues efectivamente está correcta. Ya hicimos nuestro análisis, nuestras pruebas de hipótesis para cada uno de estos elementos. Lo que nos pudiera hacer falta ahora entonces es identificar cuál es el tipo de llanta que más nos conviene. Para poder llevar a cabo esto, me apoyaré de dos gráficas como lo hicimos en el video anterior. Primeramente aquí en estadísticos, en ANOVA, analizaremos la gráfica de análisis de medias. Mi variable de respuesta va a ser el registro. Y voy a meter un factor. El que me interesa en este caso es el tipo de llanta. Es lo único que voy a agregar. Le doy a aceptar. Y me manda esta gráfica. Bueno, esta gráfica me va a permitir a mí sacar algunas conclusiones. Pero para poder yo tener más certeza a la hora de hacer mis conclusiones, me voy a estadísticos, análisis de varianza, modelo lineal. Y me voy a comparaciones. Voy a utilizar un método que me permita a mí llevar o tener un tratamiento control. Con un control aplico el método Dunet. Voy a seleccionar el término bajo el cual quiero que se hagan las comparaciones, que va a ser el tipo de llanta. Lo demás lo voy a dejar tal y como está. Ok. Me dice que debemos de ingresar los niveles de control. Estos niveles de control se refiere a que nosotros seleccionemos un elemento bajo el cual queramos hacer las comparaciones. Dado que nosotros hablamos de desgaste y lo que queremos pues es que se sufra el menos desgaste posible, voy a seleccionar como control mi tipo de llanta C, que en esta gráfica pues es la que, según aquí los datos, me dice que es en donde tengo menos desgaste. Entonces le doy a aceptar. Y ahora ya con estas dos gráficas, pues yo voy a observar. Primeramente las que crucen por el 0, quiere decir que no existe una diferencia significativa. Entonces pues yo puedo aquí puedo observar que entre B y C, o sea entre B y C no existe una diferencia significativa. Lo mismo ocurre entre D y C. Entre D y C no existe una diferencia significativa. Más sin en cambio sí ocurre entre A y C. Entre A y C. Aquí pues la conclusión, podemos ver que A es la que más desgaste tiene. Y si seleccionamos entre A y C, pues aquí lo que más me conviene es yo utilizar un tipo de llanta C.
pero no así entre B, C y D. Si mi elección, si yo tuviera otro criterio, un segundo criterio, aparte del desgaste, no sé, a lo mejor que mi desgaste, como ya vi que es el mismo entre B, entre C y entre D, o sea, significativamente es el mismo, no hay una diferencia como me lo marca esta gráfica. Si yo veo que no existe una diferencia significativa entre estos tres tipos de llantas, pues pudiera irme yo por elegir la que menos cuesta o la que más, no sé, la que mejor servicio me da el proveedor que me hace llegar las llantas, el que me las tiene en menos tiempo, o a lo mejor el que me ofrece algún tipo de garantía. Bueno, ya el criterio, el segundo criterio para la elección del tipo de llanta pudiera variar. Pero aquí yo puedo observar pues que no existe una diferencia significativa de C con D y con B. Y no así con A. Definitivamente A pues sí queda como una de las llantas que más desgaste sufrió. Y con esto hemos terminado lo que sería la solución de un diseño en cuadro latino. Pues igualmente me pongo a sus órdenes. Les dejo en un momento, les pongo mi correo por si alguien tiene algún comentario y le puedo ayudar, pues con todo el gusto de siempre.